Pues nada, pues aquí tenemos esta Peugeot Partner del 2009, con motor 1600 HDI, con la luz de check engine del motor encendida y con estos fallos. Tenemos el fallo P0490 referente al circuito de la válvula EGR con EGR insuficiente, válvula EGR demasiado cerrada en relación con el valor de referencia. Tenemos también el P1459, posición de EGR atascada abierta durante la conducción de desatascos forzados. Nos encontramos también un P0238, señal de presión del turbo alta, señal neta. Esto lo puede estar causando también la misma EGR. El fallo de la EGR puede estar causando el problema también del sensor, que ese sería el sensor MAP, el que nos estaba dando en el fallo anterior. Y el P0401, circuito de aire, cantidad de aire medido superior al valor de referencia. También tendría que ver con la EGR. Pues bueno, vamos a montar la EGR de este motor, la sacamos afuera y a ver si podemos rescatarla con una limpieza, como hicimos con el último 407, o tenemos que cambiarla. Vamos a ir haciéndonos espacio, quitando el bote del líquido freno. Lo echamos aquí a un lado, le damos un tirón a esta tapa. Bueno, aquí observando un poco por encima nos encontramos ya la válvula PCV en mal estado. Tendríamos que cambiarla porque fijaros por donde nos está brotando ya incluso aceite. Ahora veremos cuánto tenemos en la admisión y cuánto nos está llegando al turbo. Otro problema que he encontrado, que parece también que es típico en estos motores, fijaros en la lubricación del turbo, en la tubería. Fijaros cómo está. Suelta. Si yo le tiro hacia afuera o hacia adentro, ¿habéis visto cómo ha entrado? Fijaros. Eso hay que cambiarlo porque lo que me extraña es que no tenga por ahí aceite brotándole todavía. Aunque si nos fijamos en el pulmón de debajo, fijaros qué cantidad de aceite tiene. Voy a revisar también esta tubería, a ver cómo está porque fijaros que tenemos aceite también debajo. En fin, le echaremos ya un vistazo general. Y este codo, este manguito, está totalmente suelto. Voy a ver cómo le podemos dar también solución a eso. Fijaros que tenemos aquí un botón, tendremos que girarlo esa mejilla y tirar de él para sacarlo. Y allí en la punta pues va simplemente encajado. Vamos a quitar esta tubería de admisión, soltando esta abrazadera. Y tiramos el tubo hacia afuera. Ahora revisaremos también la goma que llevan estas tuberías dentro, esa que se ve de color rojo, porque se suelen romper también. Quitamos el sensor este que tenemos aquí en la salida de los gases de la PCV. Aflojamos esta abrazadera. La goma a la que me refería no la encontramos bien, si la revisamos no está cortada, pero fijaros la cantidad de aceite que tenemos en la admisión. Si lo miráis por aquí, vemos la entrada de la PCV, allí que brilla, en el móvil no se aprecia tan bien, pero vemos que la humedad y el aceite está a raíz de la salida de la PCV. Entrarían por aquí los gases, bajarían y nos entrarían al turbo. Todo eso a partir de esta salida está manchado de aceite todo este tramo. Ahí ya sabemos seguro que tenemos la PCV en mal estado. Pues ya lo siguiente, vamos a quitar los tornillos de Allen, con 4 de Allen, que tiene uno ahí, otro detrás del cebador y ese otro ahí. Vamos a ver si quitando solamente el cebador podemos. El cebador, como hemos dicho antes, veis estas dos flechas, las pulsamos hacia afuera y tiramos de hacia arriba. Le echamos una brida y lo dejamos aquí apartado al lado y ya tenemos un poquito más de espacio para la caja del filtro. Vamos a ver si ya la podemos abrir al haberle quitado ya los tornillos de Allen y podemos sacar la parte de arriba. Vamos a desenchufar el caudalímetro, pulsarle la pestañilla hacia afuera y le hacemos fuerza al conector. Pues ya con la tapa suelta, a ver si podemos sacarla. La tapa sola parece que sí, nos sale bien. Vamos a quitar el filtro, no veas cómo está. Está para cambiarlo, pero ya. Que ahora lo que voy a hacer es quitar el filtro de gasoil y el soporte y ya tendríamos la EGR detrás. El filtro de gasoil, pues cogemos
Los enchufes estos tenemos que pulsar en las dos pestañas que tiene y tirar hacia afuera. Este igual, tiene una aquí arriba y la otra abajo. Si nos viene más coger la de abajo, lo giramos un poquito y le podemos meter manos. Vamos a desenchufarla. Por ejemplo, en esta de aquí, pues la de arriba la pulso con el dedo y la de abajo me ayudo con un destornillador. Y no tenemos nada más que tirar de ella hacia atrás. El conector este que nos encontramos de detrás, le metemos el dedillo, levantamos la pestaña y la chuchamos hacia arriba, ¿vale? Ahora ya para sacar la carcasa del filtro tendríamos que pulsar esta pestaña negra que tenemos aquí y tirar del filtro hacia arriba. Seguramente nos falte algún conector que ya estoy viendo por detrás, pero sacándolo del soporte nos viene más fácil ahora pulsarlo y retirarlo. Ya con ese de detrás también desenchufado, parece que nos sigue quedando algo, que es otro conector que puedo ver desde aquí abajo. Sería pulsarle y retirarlo. Y ya lo que nos queda, por ahí estoy viendo, es el macarrón del sobrante. Pues ya después del filtro, quitamos el soporte del filtro con estos 3 tornillos. Tenemos 1, 2 y ese de ahí abajo con cabeza hexagonal de 8 y ya lo terminamos de sacar. 3 tornillos y podemos sacar nuestro soporte de aluminio de filtro de gasoil. Y ya nos encontramos ahí la válvula EGR, que sería esta de aquí. Vamos a desmontarla, a ver si tenemos espacio suficiente. Aquí le vamos a dar un punto positivo a Peugeot, porque fijándome en la caja de filtros han tenido un buen detalle de partirla. Ahora os voy a explicar cómo sacarla, qué hay que quitarle para partirla. Mejor os lo explico aquí en la calle, para que entendáis qué es lo que hay que quitar. Porque fijaros que bien, que ahora nosotros tenemos bastante más espacio ahí para quitar, sobre todo la tubería esa que lleva el tornillo de Allen, que viene del enfriador de los gases de escape para la EGR. Hemos ganado mucho espacio y es de agradecer. La caja de filtro es que está súper destrozada. Fijaros la holgura que tiene este codo aquí, más el otro que le entraba a este. Todo eso intentaremos rectificarlo de alguna manera ahora cuando después la montemos. Pero fijaros el detalle que os decía para poder partir la caja. ¿Veis esta araña que tiene, no? Pues quitamos esta araña de aquí, que sujetaría una cara y otra. Ya tendríamos la araña esa quitada y ahora tenemos en un extremo esta grapa y en el otro extremo esta grapa. Pues ya tendríamos la caja partida y podríamos sacarla como la hemos sacado sin problema. Pues lo primero que vamos a quitar es el tornillo ese de Allen. Luego habrá que quitarla de este tornillo. ¿Dónde está el otro? Y de ese que se ve ahí, un poquito más abajo. Pues con una 4 de Allen lo aflojamos. Creía yo que era una 5, pero es una 4 de Allen. Vamos a aflojarlo todo lo que podamos y retiramos la abrazadera. Pues ya hemos apartado la abrazadera esa, veis que está cruzada, la he echado ya a un ladillo. Vamos a quitar el conector eléctrico de la EGR y ya pues le vamos a quitar los 2 tornillos de detrás de 8. Pues ya estamos terminando de retirar los 2 tornillillos, ese y ese de abajo, que está también ya suelto. Voy a quitárselo y sacamos la EGR. Ya le hemos quitado los 2 tornillos, vamos a ver si conseguimos sacarla bien. Pues parece que no sale sin problema ninguno. Aquí tenemos ya la EGR. Vamos a desmontarle esta parte de aquí, la parte eléctrica y donde tiene el actuador. Pues antes de abrir la EGR le hacemos una marca porque no sabemos si luego tendrá solamente una posición o podríamos cambiarla. Así tenemos una referencia. Pues quitamos los 3 tornillos de 7 que tiene y ya podríamos abrirla. Bueno, aquí ha salido, fijaros qué trompezón de carbonilla. Y esta le nota al principio ese tranco. Tiene ahí como una tranque al principio. Me parece que observando este también tiene como una tranque
¿Veis? Llega ahí y no llega a abrir todo lo que le falta, que no sé si se observáis bien en el buquete. Como que le falta recorrido por abrir. Pues bueno, lo hemos estado hablando con el dueño y no se va a arriesgar a darle una limpieza y a montarla. Ha dicho directamente que metamos la válvula nueva. Aquí ya la tenemos, la EGR nueva, vamos a montársela. Pues ya metemos la EGR nueva. Voy a probar a meterla así con los tornillos para que si no la junta luego como que me iba a costar más. Vamos a apartar estos cables. Al final lo que me ha ido mejor es meterla sin la junta, con los dos tornillos digamos, y la metes primeramente en la parte del enfriador. Se mete ese y luego se apuntoca aquí. Y ahora pues como tenemos los tornillos metidos, las despegamos un poquillo, metemos primero el ojo de la junta de la parte superior, aproximamos el tornillo para adelante para que no se nos salga, la despegamos otro poquillo y metemos el otro ojo de la junta inferior de la EGR. Bueno, y yo ya lo tengo, los dos tornillos de 8 apretados, me falta apretar el de 5 de Allen. La tengo ya metida en el sitio, solamente para apretarla. Pues ya con la abrazadera del enfriador puesta, apretamos. Conectamos el conector eléctrico de la EGR. El cajón ya le he hecho un remiendo en el codo ese de ahí abajo. Le he metido teflón, como he hecho con este. Y se ha quedado eso súper cogido. Ya no tiene ni pizca de holgura. Y con este lo que he hecho también es ponerle teflón también. Y aparte ponerle una brida para que apriete un poco más el codo este. Y una vez que metemos pues este con el teflón, ya lo he comprobado que entra bastante ajustado. Fijaros, al cajón lo que le he hecho es un agujero a cada parte de la caja. Para ahora cuando lo metamos poder ponerle una brida y asegurarnos de que el cajón queda bien cerrado. Para meterlo pues metemos primero la parte de fuera, la de allí, la que pega al habitáculo. Y la dejamos ahí apartada. Ahora metemos la otra y fijaros que tenemos dos tetones aquí que tenemos que clavar pegados aquí a esta parte de aquí. Veis que tenemos las flechas que nos lo indican. Vamos a dejarla ahí clavada. Ya la tenemos dentro y con las dos bridas pues se queda perfectamente cerrada, tanto una en ese lado como otra en acá. Vamos a ponerle su filtro y su tapa. Bueno, antes de meterle el filtro y la tapa vamos a poner el soporte del filtro del gasoil, lo conectamos y ya ponemos lo que hemos dicho. Ya hemos montado el soporte con sus 3 tornillos de filtro. Acordaros que primero el sobrante y el cable que va abajo del todo. Metemos el filtro, la tapa tenemos que meter primero esta parte, la punta, es lo primero que nos tiene que enganchar. Pues ya con el filtro montado nos encargamos de que entre bien en los tetones que tiene aquí arriba, la tapa de arriba. Vamos a aprovechar que ya vamos a colocar el cebador y ya que lo tenemos aquí vamos a aprovechar para darle al cebador y quitarle el aire al circuito. Conectar también el caudalímetro y ya lo siguiente es poner todas las tuberías de admisión. Pues esto ya se ha quedado, que no tiene nada que ver a cómo ha venido. Vamos a ponerle el otro codo de admisión. Siempre es bueno que después de montar una EGR nueva o hacerle una limpieza mismamente, que le hagamos una calibración nuevamente cuando la volvamos a montar. Para eso yo tengo esta diagnóstica nueva que es para temas de calibraciones, ya no tiene limitaciones digamos para hacer regeneraciones de filtro partículas y todo. Pues entraríamos en función especial. Aquí tenemos el botoncillo de traducir, reparación de paquetes, otras funciones especiales. Le daríamos reparación de paquetes. Le damos a traducir, le daríamos a piezas de repuesto, le decimos que no tiene AdBlue, que es lo que nos está preguntando aquí, si tiene algún aditivo de dieces. Aquí le daríamos a piezas de repuesto y aquí ya pues
pincharíamos de todas las opciones que tenemos aquí como función especial: sustitución de los inyectores para meter la codificación, sustitución de la mariposa mezcladora EGR, que es la mariposa principal, sustitución de centralita, la de la EGR eléctrica, que es la que nosotros vamos a hacer. Y bueno, tenemos más sustitución de filtro de partículas para decirle que lo hemos montado nuevo y más cositas. Bueno, pues nosotros tendríamos que pinchar sustitución de válvula EGR eléctrica y ya nos da los pasos a seguir, que yo acabo de realizarlo y no quiero entreteneros porque muchas veces poner contacto, espérate tantos segundos, quitar contacto, vuelvo a poner contacto, en fin, los pasos que suele dar. Vamos a probar el vehículo. Pues ya se ha probado el vehículo bien probado en todas las temperaturas, en frío, en caliente ya el motor también y en todos los rangos de revoluciones. A alta, en baja, con más carga, con menos y cero fallos y cero problemas. Así que espero que como siempre este vídeo haya servido de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.